concepción de que si le sonaba el pecho como un silbido, el pobre cucharejo era asmático. Vamos a cambiar la versión porque el solo hecho de que sea un niño tiene la facilidad de silbar. Entonces, la anatomía del niño le da para que presente episodios broncoobstructivos, es decir, evidenciados en la auscultación por las sibilancias. ¿Por qué? Porque tiene una vía aérea más pequeña, más corta, más estrecha. Acuérdense las diferencias entre el adulto y el niño. Un aumento en las glándulas mucosas, produce más. Tiene mayor resistencia al flujo por el diámetro interno de la vía aérea. O sea que el solo hecho de ser un niño da para qué sirve. Y no todo lo que sirva es asma. Entonces, partiendo de la definición de asma, que es una enfermedad crónica inflamatoria de la vía aérea que antecede y que tiene como bases la genética, es decir, de la familia. El SBOR no. Que puede ser reversible con tratamiento o espontáneamente. El SBOR no. Entonces es el síndrome broncoobstructivo, es decir, la presentación recurrente de sibilancias. ¿Es la sensación de qué? La presentación de episodios repetitivos de sibilancias sin antecedente de atopía, es decir, sin que tenga antecedentes de hiperreactividad. Entonces, partimos del hecho de que la vía aérea del niño, y estamos hablando de los lactantes y del niño pequeño, genera la posibilidad de silbar, porque es más pequeña, diámetro más pequeño, área más pequeña, aumento de las secreciones y aumento de la resistencia genera la producción, el cierre y la expiración y el famoso silbido. Entonces, existen unas patologías que van a generar ¿qué? El SBOR, el silbido. Entonces, la tríada de SBOR vuelve la misma. Tos, dificultad respiratoria y sibilancias. ¿Cuál es la diferencia? En que básicamente el SBOR son todos y es una. ¿Cómo así que todos y es una? Es todo y es nada. ¿Cómo así que todo y nada? Allá es donde va la ciencia. Asma es muy fácil. Para que un niño sea asmático tiene que tener el componente de atopía, es decir, de genética y tener antecedentes en relación a básicamente dermatitis, rinitis o asma en los padres. Resulta y acontece que esto es todo lo contrario, no tiene nada que ver con la genética de los padres. Entonces, existen unas patologías que llamamos nosotros frecuentes, raras y ocasionales que generan SBOR sin ser asma. Entonces empezamos. De las cosas primero que usted tiene que preguntar para saber si ese niño que le llegó no una, sino segunda, tercera, cuarta y quinta vez silbando, no es asmático. Entonces, la primera de las causas que produce sibilancia y no es asma es el tabaquismo pasivo. Entonces la pregunta del millón, mamá, ¿en la casa fuma? Ay, sí, mi marido, mi suegro, mi cuñado, o yo misma. El cigarrillo es la primera causa prevenible de broncoespasmo. Entonces, si usted hace la pregunta del millón y le dicen que sí fuma, y en la casa alguno de usted o su marido tiene antecedentes de asma, no. Entonces, ¿cuál es la causa del SBOR? El tabaquismo. El cigarrillo como tal produce la lesión en el bronquio y simplemente lo que hace es cerrarse. Entonces, primera causa de SBOR, prevenible, claro. Entonces, tabaquismo. Entonces, les decía yo que el 70% para dar un diagnóstico está dado en una buena anamnesis y en un buen examen físico. Entonces, con solo la pregunta del millón, de preguntarle, mi señora, ¿en la casa alguno fuma? Y le dice que sí, ya ganamos. Entonces, no tiene que ver con la genética, o sea, ni la mamá ni el papá tienen antecedentes ni de rinitis ni asma, pero en la casa sí fuman. Y es el niño que usted me trae 1, 2, 3, 5, 7 veces. Yo les había contado que habíamos tenido una criatura de 9
7 hospitalizaciones. Y yo, mamá, ¿qué quiere hacer? O se va usted a esa casa o usted me va a dejar sin hija, porque esa muchacha no le va a aguantar, ¿no? Cada episodio más difícil, la constricción para sacarlo, ¿no? Sabíamos que desde el comienzo fumaban en la casa. Entonces era una muchareja de 17 años embarazada con una bebé viviendo de los suegros que fumaban el suegro y la suegra y el marido. Esa criatura se llamaba María Antonia. No, porque dejen contar el cuento, es que eso fue en el consejo y ahora estoy viviendo en el San Vicente, entonces no supe. Pero hasta donde yo fui, la muchareja tenía 9 meses y iba a 7 hospitalizaciones por esbozo. ¿Y ahora qué? Estaba abajo, estaba con una dificultad horrible, y lo mismo, yo como no tiré la ventana, no es más fácil, pues. Yo le dije, no, ya no más. Doctor, a la 4ª vez se reportó a trabajo social. Porque desde que yo sepa cuál es la causa, es que si usted no la puede mantener, entonces yo le dije, váyase para atrás. No, es que yo en mi casa no me reciben. Seguro que sí la reciben, pero si usted deja otro mes, esa muchacha no sale, la próxima nos hace su paro. Llegaba en una obstrucción cada episodio de cada mes más duro. Entonces, la primera causa de broncoobstrucción recurrente es el tabaquismo. La segunda, muy conocida, y es básicamente las secuelas de una infección viral. Y específicamente por el más conocido, ¿quién? El virus sincitial. Pregunta del millón que uno, entonces vuelve, primera vez, segunda vez, tercera vez. Otra vez, mamá, ¿y ahora por qué vino? No, es que le suena el pecho. ¿Cómo suena? Y con dificultad respiratoria. Entonces, la pregunta del millón en relación a esto, ¿qué le preguntarían ustedes a la mamá? Exacto. ¿Qué edad tenía cuando tuvo el primer episodio de bronquiolitis? Si tiene menos de 6 y específicamente menos de 3, le va a seguir silbando hasta que cumpla 2 años. ¿Qué hace el virus sincitial? Ya que ayer, la vez pasada vimos bronquiolitis. Produce necrosis del epitelio, de la íntima, y lesiona horrible los bronquiolos. Menos de 6 meses con pico de menos de 3, o sea, el bebé que tiene antes de los 3 meses el primer episodio por infección por virus sincitial sigue presentando SBOR casi hasta los 2 años, hasta que los bronquios cambien su tamaño. Entonces, si la infección fue temprana, pues esa es la pregunta de millón, mamá, ¿de qué enfermedades ha sufrido que les dio bronquiolitis? A los que van 40 días de nacimiento. Querida, aguántelo porque eso va por lo menos para 5 o 6 episodios. Esa es la secuela, el SBOR. ¿Qué otra cosa de lo frecuente? ¿Es esa? Reflujo gastroesofágico. Entonces es el niño que le dicen, no mamá, este es asmático, con esa silbadera, ¿no? Entonces, el reflujo gastroesofágico básicamente es la devolución del alimento del estómago hacia el esófago. Eso quema porque ya ha estado en el estómago. Ese ácido se comporta como cuerpo extraño y básicamente el esófago y la parte digestiva y respiratoria viene del mismo sitio, ¿no? Del intestino primitivo. ¿De qué capa germinal? ¿De qué capa germinal viene el aparato digestivo y respiratorio? Del endo. Entonces, esto simplemente se convierte en una respuesta. Si el niño hace episodios de reflujo, ¿qué hace básicamente los bronquios? Se cierran para protegerse. Entonces es el niño que básicamente va a estar silbando. ¿Cuándo va a silbar? Después de comer. Es el niño que vomita fácil, es el niño que llora parejo y es el que le silba el pecho casi después de comer. Mamá, y entonces, ay, lo vengo a traer porque otra vez está silbando. ¿Cuántas veces vamos? Este último como 3 veces.
Esa es la pregunta del millón. Mamá, ¿esos ruidos que empieza a presentar se relacionan con la comida? Ay, sí, él come o lo acuesto y empieza a hacer el ruido y empieza a respirar rápido y le silba el pecho. Entonces, una de las causas de presentación del SBOR es el reflujo gastroesofágico. Muchas veces la enfermedad de reflujo gastroesofágico es asociado al asma. No es que es asmático. No es asmático, silba, sí, pero como respuesta a los episodios de reflujo. ¿Qué otra cosa le puede producir a ese mucharejo para que silbe? Y es la que llamamos la enfermedad o el síndrome rino-sinobronquial. Entonces hay 11 cosas que le pueden producir broncoespasmo y ninguna es asma, ¿no? Por eso es el SBOR es tan complicado. Síndrome rino-sinobronquial. Básicamente es el tejido de la nariz hasta los bronquios es el mismo, ¿no? Es decir, que si yo tengo afectación aquí, también se repercute acá. Entonces, si yo tengo un problema de la nariz, de los senos paranasales, van a repercutir en los bronquios. Entonces es el niño que es mocoso, que las secreciones son frecuentes, que tiene halitosis, que usted le abre la boca y le ve cómo le escurre la secreción, como ondeo posterior que se llama, y va a producir broncoespasmo. Entonces, el que tiene sinusitis puede tener sibilancias, claro. Por eso se llama síndrome de rino-sinobronquial. Esto produce SBOR, o sea, episodios repetitivos de obstrucción. Y ninguno hasta aquí es asma. Otro que también produce sibilancias y no es asma es el FQ. La fibrosis quística, básicamente, en sus inicios, antes de que den el diagnóstico, es diagnosticado como un asma de difícil manejo. Ah, es que no mejora, es un asma no controlada y sigue silbando, y usted va al otro día y sigue silbando, y vuelve y me lo trae y sigue silbando. Entonces, ¿cuál sería lo que nos ayudaría para diferenciar esos episodios de silbido y pensar en fibrosis quística? No, pero acuérdense que yo mando el examen cuando yo ya tengo una anamnesis y un examen físico que me haga sospechar de eso. Si tiene Exacto. Entonces es el chiquitín que no sube de peso, que no gana, ¿no? Y que sigue silbando. Los asmáticos tienden a ser gordos, ¿no? Mire que estaban hablando que se relacionan con la obesidad, ¿no? Este criaturo es uno que se queda chaparrito, chiquito, flaquito, con diarrea, no sube de peso y silba como Dios manda. ¿Por qué silba una fibrosis quística? Exacto. Entonces, esa continua éxtasis de secreción hace que el calibre sea menor. Y cuando usted lo ausculta, ¿qué va a oír? Ay, no, mamá, es asmático. Cuando nosotros dejamos de lado el pensar de que todos son asmáticos, ahí empezamos a encontrar diagnósticos diferentes. Entonces, mire cuántos llevamos. 1, 2, 3, 4, 5. Síndrome rino-sinobronquial. Bueno, aquí es que no alcanzan a ver, o si todavía alcanzan a ver, ¿no? Las cardiopatías. ¿Por qué las cardiopatías congénitas van a generar silbido? Es decir, sibilancias. ¿Qué se les ocurre? Digamos que esta es una de las más enredadas para hacer descarte, pero la última no es tan difícil. Cuando usted tiene un mucharego, que me lo trae 1, 2 y 3 veces, por lo mismo, es que le silba el pecho. ¿Cuál sería la primera pregunta que usted debería preguntarle a la mamá, hacerle a la mamá? Listo, ya hicimos como esto. Juan ha tenido bronquiolitis, está bajo de peso.
ahí está ya pensando en la No forma sé, básica. profe, no tiene que dar examen con el centro del corazón. Claro. Entonces, cuando la primera pregunta de un síntoma debería ser ¿desde cuándo? Mamá, ¿y desde cuándo le suena el pecho? ¿Y qué diría la mamá? Desde que nació. Esa es. No es que eso le suena desde que nació, desde siempre. Si dice desde siempre, estamos hablando de congénito. Esa es la pregunta del millón para todo. Mamá, ¿y desde cuándo? Hace unos 3 días, hace 8 días, desde el mes pasado, hace 3 años o desde que nació. Entonces, lo que dijo nuestra amiga compañera es, yo pregunto desde cuándo, y lo siguiente es, ¿cómo pensar en la cardiopatía? Si presenta un sobre. ¿No? Por eso es pregunta bien hecha y examen bien hecho le da el 70% de la probabilidad de dar diagnóstico. ¿Por qué las cardiopatías congénitas generan sibilancias? Esa es la parte difícil y es porque el paquete vascular va acompañado vena, arteria y bronquio. Resulta y acontece que ¿qué es la precarga? Todo lo del derecho, o sea, todo lo que es para atrás, y la poscarga es lo que sale. Entonces, cuando hay congestión del lado derecho, la precarga va a hacer que el paquete vascular haga presión sobre el bronquio. ¿Y cómo suena un bronquio de calibre menor? Si es así y está así, ¿cómo va a sonar? Sibilancia. Entonces, para que lo tengan presente, mire todas las que estamos descartando. Entonces, pregunte adecuadamente para que responda y vaya orientando el manejo. ¿Qué otra cosa me puede producir sibilancia sin ser asma? Profe, me repite solo lo de la cardiopatía. Genera sibilancia. Por la precarga. Entonces la precarga hace que el volumen de los vasos oprima el bronquio, ¿no? Y por eso se genera. Lo mismo le pasa cuando llega un paciente, un viejito, urgencias, y usted lo conoce que es EPOC y lo llega silbando. Ay, desde la puerta le oye el silbido. ¿Qué es lo primero que le hace? Ya, y está silbando. No, ojalá. Es que yo ya lo conozco. Ah, es el Pedro. Es el Pedro el de ¿Qué es lo que hacen de tratamiento de primerazo cuando llega el paciente con EPOC silbando? Con EPOC. Broncodilatar. Nebulización, ¿con qué? Con salbutamol. ¿Cuál es el problema? Y usted ve, ay, no es el Pedro, póngale de una vez el esquema cada 20 minutos y ahorita vengo. Pasó la hora y media, volví y el hombre está peor. Más desaturado, más silbador y con más dificultad. ¿Por qué está tan mal el Pedro si se supone que el esquema es 3 nebulizaciones con salbutamol? Porque nadie se tomó la molestia de mirar si esas sibilancias eran cardíacas o eran respiratorias. Y es que hay sibilancias cardíacas. Sí. Cuando yo tengo el volumen y la precarga aumentada, todo va a hacer que suene. Entonces, que ese paciente que le pusieron el esquema de broncodilatador, ¿qué le hicieron? Aumentarle la frecuencia cardíaca. Si usted hace esto, ¿cómo es el volumen de eyección? Es que no es lo mismo tener una frecuencia de 60 y no tener 120. Escupiendo, le digo yo, eso es escupir. ¿Qué le pasa al corazón cuando yo hago esto? No se cansa, se llena y se agranda. O sea que lo que está el hombre llegó a urgencias no por broncoespasmo
broncoespasmo, sino por insuficiencia cardíaca. Entonces, eso mismo pasa acá. Si uno deja que se llegue a ese otro lado, ese silbido no es por problema respiratorio, es por problema cardíaco. Esto mismo pasa en las cardiopatías congénitas. Entonces, cuando usted le pone y aumenta la frecuencia cardíaca, le disminuye la fracción de eyección. Y ese paciente está peor con lo que usted le hizo. Y eso lo ve uno en urgencias que da miedo. Póngale el esquema. Pero nadie se tomó la molestia de oír esa dificultad respiratoria sumada a esas sibilancias, que ya no eran sibilancias sino crépitos, de lo encharcado que estaba el pobre hombre, y nadie ni lo miró. Entonces, pilas con esto, las cardiopatías congénitas y el silbido que escuchan no es por broncoespasmo, es por congestión cardíaca. ¿Qué se haría? Les digo lo que no se haría, y es hacerle el esquema con salbutamol, ¿no? Se lo tira, lo ponen peor. Entonces no sirve, no tiene una fracción de eyección. Pero se queda. ¿Y entonces qué le hago? Siempre, o eso se quita. Si yo no hago nada, ahí le sirve. ¿Qué se haría? Si está encharcado, ¿qué se hace? Diurético. Claro. No le pongan salbutamol, por Dios. Entonces, miren el problema cuando utilizan salbutamol a la lata. El salbutamol no es la panacea, eso no es para todo, ¿no? Malformaciones traqueobronquiales. ¿Por qué creen que las malformaciones traqueobronquiales van a producir SBOR? Porque todo esto que estoy nombrando, todo produce SBOR. Porque está fluyendo ahí. Claro, porque si dice malformación, acuérdense que los bronquios tienen una forma específica, tienen una forma cilíndrica. Y si esto tiene algún tipo de malformación por genética, pues esa parte va a sonar ocluida. Y eso no es así. ¿Qué otra cosa les produce el SBOR? Ese edema pulmonar, ese ruidito sí se llega a diferenciar bien en pediátricos con las sibilancias. Sí. Se parece muchísimo. Cierto que sí. Porque suena como un crepito fino, pero al final suena como... Otro. ¿Qué es esa? Displasia broncopulmonar. ¿Por qué la displasia broncopulmonar produce SBOR? La displasia broncopulmonar no es una malformación, es la secuencia y la consecuencia de la inmadurez, pero no porque sea inmaduro la vía aérea, sino por la ventilación mecánica y el oxígeno. Entonces es el niño prematuro que tenemos que intubar, que tenemos que ponerlo en ventilación mecánica y que el oxígeno lo va dañando su vía aérea. Entonces no es que vino mal formado, es que nosotros le hicimos el favor. Entonces la displasia broncopulmonar se convierte en una patología iatrogénica. Por lo que le hicimos, lo fregamos. Pero si no lo hacíamos, se iba a morir. Entonces, pues, ahí va creciendo y se le va mejorando, ¿no? Entonces la displasia broncopulmonar es la consecuencia, ¿no? Es la enfermedad crónica del recién nacido, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la pregunta del millón para que ese niño que ya tiene 3 meses y que lo ha traído la mamá 5 veces y siga silbando, vaya uno a pensar que es las secuelas de displasia? ¿Cuál sería? Exactamente, mire que es una pregunta con la lógica simple. Con una sola pregunta usted puede empezar a ver. Si es prematuro, mamá, ¿y prematuro cuántas? De 28. Pucha, 28, o sea que mínimo estuvo 4 o 5 semanas en ventilación mecánica. Ahí quedó fregado. Yo, mamá, téngale paciencia, más o menos hasta los 2 años. Va a seguir silbando, claro, porque su vía aérea, que ya de por sí le faltaba crecer, fue expuesta a la presión que genera la ventilación mecánica, a los radicales que genera el oxígeno, y eso lo dañó. Entonces la displasia broncopulmonar, una de las secuelas es un SBOR. Sigue silbando,
y sigue silbando, y sigue silbando. ¿Hasta cuándo? Pues más o menos por ahí 2 años. ¿Y es asma? ¿Por qué silba? ¿Qué más produce silbido sin ser asma? ¿Qué me falta de ahí? Bronquiolitis. Ahorita. Ah, claro. Ya, reflujo. Ah, claro. Cuerpo extraño. Mi cuerpo extraño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me falta las inmunodeficiencias. Entonces, ¿por qué las masas mediastinales van a producir sibilancias? Exacto, porque están haciendo presión sobre una zona del bronquio. Entonces usted cuando la escuche, ay mamá, este pobre muchacho es asmático. ¿Cómo haría yo para tener que la probabilidad es que sea una masa mediastinal y no sea asma? ¿Cómo habría uno para distinguir? O para pensar que de pronto es una masa mediastinal y no es asma. No, acuérdense que usted tiene que preguntar y tiene que hacer examen físico antes de mandarle un examen. La EPS no se la autoriza, no le autoriza el TAC si usted no me está justificando por qué está pensando en una masa. ¿Tiene antecedentes? ¿Qué? No, pues ya sabemos que tiene el antecedente y no tiene, pues ya sabemos el diagnóstico. Entonces les hago la pregunta del millón. Cuando está en crisis asmática, ¿dónde silba? ¿Dónde se oye el silbido? ¿Y a uno? ¿Dónde? Pero se escucha muy superior. Depende de qué sea. ¿Dónde? Todos lados. O sea, si usted lo escucha aquí, 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 acá, por todos los lados le silba. Cuando usted tiene una masa mediastinal, ¿dónde va a silbar? Claro. Entonces esa es la diferencia. Cuando usted tiene una localización exacta del sitio, entonces usted empieza aquí, pasa aquí, nada, bajo aquí, nada, cruzo acá, nada, vuelvo y subo. Ahí está, en ese lugar. Sibilancias localizadas tienen que hacerlo pensar en esta o en esta. ¿Cómo diferenciar una masa mediastinal del cuerpo extraño? La pregunta, pues no sé. ¿Se comió algo? Eso, parece una bobada, pero esa es la pregunta del millón. Mamá, ¿ha presentado recientemente un episodio súbito de atragantamiento, tal cual la palabra? Ah, sí. Sí. Entiendo. Usted dígale que de obstrucción por cuerpo extraño y seguramente no le entiende. Pero usted le dice, y textualmente está escrito, atragantamiento. Ay, sí, pero eso fue hace como 15 días. ¿Y qué pasó? No, él estaba jugando con las fichas del Lego y cuando yo lo vi se puso morado y quedó tieso. ¿Y entonces qué le pasó? Y si la mamá dice que no, pero si es un cuerpo extraño y ella no vio, entonces uno como si le... Ese, ya les cuento el caso. Entonces digamos primero que sí lo vio. Es que yo lo vi, estaba jugando con las fichas y cuando un momento a otro hizo un episodio, se puso morado. ¿Y usted qué hizo, mamá? Lo que hacen todos. La mamá, la tía, la abuela, el vecino. ¿Qué es lo que hace uno? Pegarle en la espalda. El tiestazo. ¿Qué hizo con eso? Me lo metió. Claro, lo desplazó de la obstrucción de la vía aérea superior y lo bajó. Listo. Ya, respiró, se puso pálido, ya volvió y brincó como un loco, siguió caminando. Y no pasó nada. Pero sí pasó porque el cuerpo no salió. Entonces, ¿cómo sería la diferencia entre esto y eso? Con la pregunta de millón. ¿Ha pasado, ha sucedido, ha visto el contacto? Listo, resulta lo que dice Mafe. Si resulta que la señora no vio y ya nos pasó el caso,
niño de 20 meses. Motivo de consulta: fiebre, dificultad respiratoria, crépitos, malestar general, taquipnea. ¿Eso es qué? Taquipnea, retracciones, fiebre, tos, dificultad respiratoria, neumonía. Entonces, claro, lo trajeron y el síntoma, neumonía. Van y le toman una placa y está localizada la zona. Entonces, ve, esto está muy raro. Y se veía como algo raro ahí en esa neumonía. Mi señora, porque no falta el avispado, usted no presenció un episodio súbito de atragantamiento, porque el médico sí pensó en cuerpo extraño. Y ella dijo, no, él no le ha pasado. ¿Está segura? Sí. La auscultación ahí y persistía, 5 días de antibiótico y esa vaina le tomaron la placa y está igualito. Mi señora, ¿usted está segura de que no presenció un evento de atragantamiento? Entonces la señora, alguien más avispado como yo, le pregunté, ven, ¿quién lo cuida? La vecina. La vecina. Pregúntele a la vecina. Doña Rosa, es que mire que aquí en el hospital me están preguntando de que si el niño no ha sufrido ningún episodio de atragantamiento. Porque es que el niño está muy mal, no mejora el antibiótico, el niño. Y la señora se ataca a berrear. Entonces dijo, sí. ¿Cómo así que sí? Si el niño está bien. Entonces la mamá iba y lo recogía en la noche donde la vecina. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que hacía más o menos 12 días había pasado que exactamente lo que le dijo, y lo que hizo ella fue darle el tiestazo. El cucharejo de lo azul pasó a blanco y ya siguió jugando. Entonces cuando la mamá lo recogió, pues lo vio bien y ella no le contó nada, pues porque se veía bien el chino. Entonces la mamá, ¿cómo así? ¿Y usted por qué no me dijo? Porque no pasó nada, mire lo que usted lo recogió, salió comiendo, salió. ¿Qué tocó? Esa vaina ya estaba enclausurada, como se dice allá. Tocó cirugía a cielo abierto, porque eso no lo saca por fibra, ¿no? Entonces, este cuerpo extraño, pilas con eso. Y lo que dijo Mafe es cierto. Y si ella dice que no lo vio, ella no lo vio. La que lo vio y lo presenció fue la otra. Por eso el cuerpo extraño es la primera causa de muerte accidental en el hogar. Si ese niño está solo, se traga un objeto, se muere en 3 minutos. Si nadie hace, ¿qué? La maniobra de Herrich. Entonces, ¿qué hizo la señora? No hizo la maniobra de Herrich, porque así no es. Ella lo que hizo fue darle el golpe, y el golpe lo que hizo fue desplazar el cuerpo, la ficha para más abajo. Entonces, pilas con eso. Entonces, ¿cuál es el truco? Juiciosos, por Dios, comparen siempre TIC, Marín, T2, Pingües, Bucaramanga, Mi hija, hágale. comparen en los dos lóbulos, comparen el de abajo con el de frente con abajo y abajo con el frente. Ahí es cuando uno se da cuenta, ¿no? Entonces, masas mediastinales por lo general son de carácter genético, o sea que eso va creciendo. Y el cuerpo extraño no lo tiene desde que nació, ¿no? Lo tiene ahorita. Y las inmunodeficiencias. ¿Por qué una inmunodeficiencia o un problema de inmunidad puede generar SBOR? ¿Por no? No, digan. Miren que con esto de SBOR siempre los pongo a pensar, ¿no? Puede que sí. No sé, porque Díganlo. la gente, pues, no sé si la gente sí tiene ¿Por qué? Porque básicamente si usted tiene problemas de inmunodeficiencia, ¿qué va a estar presentando? Cuando pasa repetición, Exacto. entonces el cerebro va a estar inflamado constantemente y se le puede generar una bronquitis. No solo una bronquitis, cualquier cosa grave. Eso es lo que yo Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Eso fue lo que yo dije. Yo no dije. En pocas palabras. Por la gente, no sé si le pega algo ahí se jode. Entonces, ¿cuál es la pregunta del millón? Para pensar que ese muchacho que me lleva con 5 o 6 repeticiones de obstrucción puede ser un problema de inmunidad. ¿Cuál sería la pregunta del millón?
Si se enferma mucho. ¿De qué enfermedades ha sufrido? Entonces doña mamá dice, pues a ver, lleva 3 faringitis, 2 infecciones intestinales, 2 otitis, 4 faringitis, ¿cuántas infecciones urinarias? Entonces, exactamente eso. Si el problema de inmunidad es lo que dijo aquí la vecina, Vale, es que va a repetir episodios que van a generarle broncoobstrucción. Entonces, indirectamente, las inmunodeficiencias sí llevan a SBOR. Entonces, estas 11 cosas, todas producen sibilancias y ninguna es asma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues hacer la investigación. ¿Cómo diferenciar esas sibilancias? Porque el triángulo, o sea, la tríada de SBOR es tos, disnea y sibilancias. ¿Cómo hago yo el diagnóstico diferencial? Pues empezando a hacer una historia y unas preguntas, como lo que hicimos ahorita. Entonces, si los síntomas son de presentación en el periodo neonatal, ¿qué tengo yo que pensar? ¿Qué es una qué? ¿Qué fue por qué? ¿Cómo? Los síntomas son de presentación en el periodo neonatal. O sea, no. Displasia, ¿no? Excelente. Displasia broncopulmonar. Si también me cuentan que estuvo en ventilación mecánica. Displasia. Si los síntomas están asociados a la alimentación con vómito. Miren, que son preguntas que comenzó súbitamente con un episodio de tos y disnea. Súbito. Eso. Miren que es una pregunta lo que lo orienta, por eso es que es difícil. No, hagan una buena pregunta para que tengan una respuesta. Esteatorrea. ¿Qué es esteatorrea? Para saber entonces, ¿qué es? El que todos lo saben. ¿Qué? A ver, el más rápido del oeste con la escritura en el celular, en Google. ¿Qué es esteatorrea? Presencia de materia grasa en las heces. Grasa en las heces. Eso. Y miren que usted solo tiene que preguntarle a la mamá, ¿y la popó tiene, se ve como grasosa? Pero ¿por qué se ríe? No, porque ya lo habían dicho antes. Es que yo no escuché. Pero solo escucha cuando responde ella, ¿no? Miren que primero esto, la pregunta, miren que ustedes estaban dándome los diagnósticos con solo una pregunta. Al examen físico, si tengo falla en el crecimiento, fibrosis quística, soplo cardíaco, si hay escurrimiento posterior, excelente, si hay signos pulmonares unilaterales, masas, exacto, si hay hipocratismo digital, podría ser o cardiopatías. Entonces, si hay obstrucción aérea y no es reversible con broncodilatador y los hallazgos son atípicos, persistentes o focales, entonces esto es lo que es el diagnóstico para SBOR. SBOR se caracteriza y se diferencia del asma de dos cosas. Uno, no es respuesta al broncodilatador. Si usted le pone broncodilatador al reflujo, ¿le va a quitar el sentido? O sea, la masa mediastinal. Si usted le pone salbutamol al broncoespasmo del asma, ¿le quita o no le quita? Entonces, las dos diferencias para distinguir el SBOR del asma es, primero, no responde al broncodilatador, y lo otro es que en el asma hay periodos intercríticos definidos. ¿Qué quiere decir eso?
que yo le pregunto a la señora mamá, mi señora, ¿y cómo ha estado el Mucharejo desde la última crisis a esta crisis? ¿Cómo va a estar en el asma? Entre una crisis y otra crisis. Bien, eso es lo que se llama periodo intercrístico definido. Hay periodo intercrístico. Si el niño tiene fibrosis quística o cardiopatía, usted no va a tener bien todos los días y va a saber si este periodo está bien y este periodo está bien. ¿Cómo va a estar? Fregado siempre, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta que usted no solucione. Profe, esa, perdón, no te alcancé a escuchar. ¿Atorrea va en qué clasificación de accidentes del bota acá? ¿Cuál? Fibrosis. Con fibrosis. Profe, escurrimiento posterior. ¿De dónde? ¿De cuál? Escurrimiento posterior. De síndrome. Rinocino-bronquial. Entonces sí entendimos, ¿no? 11 cosas producen sibilancia, tos y disnea y ninguna es asma. Signos pulmonares unilaterales y pulmonares. Entonces es lo que tenemos que hacer. No, básicamente esas. Lo que pasa es que por ejemplo las masas pueden estar de todo, pueden ser tumores también, ¿no? O quistes, pero en términos generales es esto. Entonces así como se dice, son capaces de distinguir entre esbor y asma. Claro, haga la pregunta bien hecha, haga un examen bien hecho y ya quedó. Bueno, ya digo cardiopatía. ¿Listo ahí? ¿Entendido? Profe, su objetivo vital era O, pero cuando usted habla de hipocreatismo tiene que pensar que la patología es crónica. A mí me encanta el cortes precisamente por eso. Y cuando nosotros empezamos, miren que ahí el diagnóstico lo dieron todos. Con una sola pregunta. Entonces no están enredados. Y no todo lo que sí pensamos. Entonces, pregunta del millón. Para el asma, ¿qué tenemos que preguntar? Genética. Eso. Y eso es lo que llamamos, a ver si ustedes saben, ¿qué es esto? El índice de emisión del paquete. No, olvídense. Tiene 2 meses, tiene 2 meses. Entonces, eso es. Cuando ustedes en la historia encuentren, y es un niño, si es un adulto de 80 años, que ya tiene oxígeno, sí pregúntenle cuánto se fumaba. Pero si es un niño, el IPA es el índice predictor de asma. ¿cómo que índice predictor de asma? Eso no De asma, que es la probabilidad, básicamente, que es la probabilidad de que él sea asmático. De asma. Y esto equivale hasta un 85% de probabilidad de que esa personita sea asmática. Entonces, cuando usted lea la historia de los antecedentes y dice IPA positivo, 85% de probabilidad que sea asmático. Y eso depende de unos criterios, o sea, ¿cómo sabe uno que el IPA es positivo? Cuando existen lo que llamamos los criterios mayores, es cuando es un criterio mayor, cuando tenemos los padres, uno o los dos, con antecedente de asma o rinitis. Acuérdense que es una enfermedad con componente genético. Entonces, si yo tengo la mamá o el papá o ambos juntos los dos que son asmáticos, ahí hablamos que el IPA es positivo.
con un criterio mayor, Gases. con diagnóstico de asma o rinitis. Y el otro criterio es el mucharejo con dermatitis. Entonces, si el bebé tiene dermatitis atópica, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. Y es atópico. Entonces, si usted sufre de dermatitis, mamá, y entonces la mamá, no, es que si le pongo algodón se brota, si le pongo el pañal Winnie se brota, si le pongo el Hobbit se pongo, si le pongo de tela se brota. ¿Ves? Si le pongo lana, si le pongo algodón, si le pongo... El mucharejo se brota por todo. Entonces los criterios mayores para IPA positivo son dermatitis en el sujeto o antecedentes en los padres. Y también un criterio menor. Entonces, el criterio menor son que el mucharejo presente sibilancias y que éstas no estén relacionadas con un proceso viral. ¿Qué significa eso? Acuérdese que las infecciones virales se caracterizan por sibilancias. Entonces, si usted le escucha las sibilancias, pero no está pasando por el proceso viral, entonces hablo de un criterio menor. ¿Qué otra cosa? Que el mucharejo sufra de rinitis, o que presente eosinofilia mayor al 4%. A mí me salen 12. Entonces, si ya usted tiene un criterio mayor, pues ya tiene IPA, pero usted puede tener un criterio mayor y uno menor. Entonces, esto es importante. Miren que si usted mira esto, no se relaciona con la lista que hicimos de mercado para producir SBOC, ¿no? Bueno, entonces, esto ya lo dijeron. Entonces, ¿qué necesito que se acuerden? Mire, esta es la actualización en la definición de asma. Dice enfermedad inflamatoria crónica. Inflamatoria. No es broncoobstructiva crónica, no. Es inflamatoria. Donde participan distintas células y mediadores de la inflamación. O sea que tenemos células que tienen que ver con el proceso permanente de la inflamación, condicionada por factores genéticos. O sea que ahí ya le está diciendo quiénes son asmáticos y tienen que tener el componente de mi mamá y mi papá. Es que tengo un sobrino, es que tengo un primo, el bisabuelo es asmático. ¿Será que él tiene componente genético? Mira que el IPA para el criterio mayor me habla de quién. De los padres. No, es que mi tío en tercer grado es asmático. Entonces, lo que le anexaron a la definición original de asma fue eso. Primero, que es crónica, que tiene componente genético y que adicionalmente es reversible el proceso obstructivo. Total o parcialmente. Mire, por eso dice, con una obstrucción variable, pero la obstrucción, no la inflamación, ¿vale? Es la enfermedad más frecuente en pediatría como enfermedad crónica. 13% de la población sufre de asma. ¡Qué cruz! Entonces, estos fenotipos, resulta y acontece. Entonces uno dice, ay, pero eso está enredado. No es enredado. Lo que le está diciendo básicamente es que todos los niños van a silbar. Así de sencillo. Entonces, los niños se dividen en precoces transitorios
persistentes no atópicos y de inicio tardío o atópicos. ¿Y eso para qué sirve? Pues para que usted sepa cuáles son asmáticos y cuáles no. Miren la primera columna, dice que todos tienen sibilancias, pero si los niños comienzan a silbar antes del año, ¿qué puede ser? Todo lo anterior: tabaquismo, prematurada, hermanos mayores en la guardería, infecciones a repetición, o sea, infecciones virales, son las que producen sibilancias. Se ven a los 3 años, yo creo que antes, a los 2 años por lo general, predominan en el sexo masculino. No tiene atopía, no tiene problemas con la inmunoglobulina E, la función pulmonar no cambia, no tiene hiperreactividad, el PET no le cambia. O sea, ¿quiénes son? El 90% de los niños son silbadores transitorios, precoces. O sea que sus hijos todos van a silbar. El mío lo hizo 3 episodios de SBOR. Es normal. ¿Por qué? Porque tiene la vía aérea más chiquita, porque a Sebas le dio fue otitis. Entonces con la otitis hizo el primer episodio sibilante. ¿Pero qué tiene que ver? Pues hace parte del síndrome también. Bueno, existe otro grupo de mucharejos que son intermedios y son los que llamamos persistentes, pero no son atópicos. Y si no son atópicos, no son asmáticos. Entonces, son los niños que de todas maneras presentan sibilancias antes del año, pero miren que esto va pasando con el tiempo. O sea, los niños pueden demorarse un poquito silbando un poco más, inclusive hasta más o menos los 6 años, pero no son asmáticos. Y existe el tercer grupo de silbadores que inician por lo general más del año, que tienen antecedentes de atopía, que tienen inmunoglobulinas y eosinofilia, y que sí van a tener alteraciones en las pruebas. ¿Quiénes son esos? El fenotipo asmático. Entonces, todos los criaturos van a silbar. Entonces, relájense que el suyo no es asmático. Pero el suyo sí. Nitita, si el suyo usted es asmática, pues no puede pasar. El mucharejo va a salir asmático. Yo, mamá, qué pena, pero lo que se hereda no se usa. Un poquito más, un poquito menos, pero todos los demás, nuestros mucharejos van a silbar. Entonces, para que se relajen. Ustedes que son madres en potencia, se ocultan a su mucharejo silbando, relájese. Desde que su marido y usted sea asmático, no, todos hacen silbido, no. Bueno, esto ya lo vimos, lo del asma, el diagnóstico. Bueno, esto. Resulta y acontece que uno debe clasificar la enfermedad, que ya dijimos como intermitente y persistente, pero debemos clasificar la exacerbación. ¿Quién hace nomás, joven? Entonces, ¿qué es la exacerbación? Es un episodio súbito de dificultad en relación a la patología de base, como el EPOC. Exacerbación es ese episodio, cambio de síntomas en la enfermedad de base. Entonces, para clasificar la crisis asmática debo tener en cuenta básicamente, se llama el pulmón score. La severidad de la crisis es diferente a la severidad de la enfermedad. Se llama pulmón score. Entonces, ¿qué evalúa? Vean el nombre. Evalúa la severidad de la crisis en niños. Entonces nos toca aprenderla como el Padre Nuestro, como yo siempre le digo. Y allí las vecinas que le pasa pues y a doña Luna. ¿Sí es Luna? Bueno, ya aprendí. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando usted llegue a urgencias, el niño le va a salir con clasificación, y de acuerdo a la clasificación y al puntaje decidimos la severidad de la crisis, que es diferente a la clasificación de la enfermedad. Entonces dijimos que la enfermedad se clasifica en 12, ¿qué? Intermitente y persistente. Pero la crisis asmática se clasifica en ¿qué? Leve, moderada y severa según el puntaje. ¿Qué nos evalúa? Frecuencia respiratoria,
la presencia de sibilancias, el uso del esternocleidomastoideo y la saturación. Cuando yo sumo esto y esto me va a dar un puntaje y ahí defino la dificultad o la severidad más bien de la crisis. Cuando usted lo ausculta, el silbido lo oye al final de la expiración, sí, le da un punto. Usted lo oye toda la fase expiratoria, sí, 2 puntos. Y si usted lo oye en la I y en la E, le da 3 puntos. Cuando yo sumo eso y le aumento que el uso de esternocleidomastoideo, ya no voy a mirar acá. Los niños con crisis asmática, ¿dónde mira uno? El hueco, el famoso hueco. Y el hueco es básicamente la utilización del esternocleidomastoideo. ¿El que hace? Levantar, por eso hacen un hueco acá, ¿no? Entonces cuando usted le dice a la mamá, ¿por qué lo trajo? Se le hunde el hueco, y no es este el hueco. O sea, no son las retracciones intercostales, son esta. ¿Y esta es cuál? ¿Cómo se llama esa? Supraclaviculares, sí, supraclaviculares es aquí, y está aquí, el hueco. External, supraesternal. Entonces, esto es lo que hace la diferencia en la crisis asmática. No le busquen aquí abajo, búsquenle aquí arriba, ¿no? Es de tanto el grado de obstrucción que es arriba donde se lo ve. Entonces, si usted ve que está aumentado, que está muy aumentado, o que definitivamente es que usted le ve aquí y esto parece que le fuera a brotar, le da el puntaje 1, 2 o 3. Y adicionalmente, la saturación. ¿Cómo se llama esa aquí? Retracción supraesternal. Esta es supraclavicular, o sea, que se le hace el hueco acá. External. External y aquí clavicular. Mire pues, se considera Para la cara. Fui yo. Pero el nombre de mi suegra. el área de quién. Es retracción supraesternal. Y la otra son retracciones claviculares. Yo quería dormir. Retracciones claviculares. Entonces, esa retracción se genera por el uso excesivo de este accesorio que es el esternocleidomastoideo. Entonces, yo sumo los números y si el paciente, aparte de todo, me satura por encima de 94, le doy 0. 91 y 94, un punto. Y cuando está por debajo de, aquí dice menor de 91, o sea, 90, tiene 2 puntos. Y sume eso y verá, leve de 0 a 3, moderado de 4 a 6 y severo mayor de 7. Esta es la clasificación de la crisis. O sea que si yo les pongo en el examen, llega un paciente de 4 años así y así y así, ¿cuánto lo clasifica o cómo lo clasifica? Bueno, Ya saben. pero acuérdense, utilizando el pulmorescope. Sibilancias, uso del músculo esternocleidomastoideo, saturación y sibilancias. Profe. Mira cómo. Sí. Dios. Soy yo de nuevo. ¿Hasta qué día te quedas sola? ¿Qué? ¿Hasta qué día te quedas sola? Ya vamos a acabar con esto para que sigamos con fibrosis. Mucho tiempo. Pero miren que de lo que he dicho no he repetido sino una sola cosa y es lo de la... Entonces, si yo digo que el puntaje es 4, entonces es crisis moderada, como el Padre Nuestro. ¿Qué hacemos? Y es el manejo de la crisis asmática. Primero la clasificación con qué la hice, con el pulmorescope. Y si la crisis es leve, la vamos a manejar con el SABA, con inhalocámara, con los PUF de 2 a 4 en ciclo, o sea, cada 20 minutos. Y lo ausculto después de pasados 20 minutos de la última. Si ya retornó a la normalidad, lo puedo mandar para la casa con qué. SABA cada 6 horas
por 3 días. Pero No, sale- 3, 5 días entonces. Por lo general lo mandan con 5. Sábado. 2 puff cada 6 horas por 5 días. Si yo llegué y ese mucharejo no tenía un punto, sino tenía 5, entonces es 2 puff cada 6 horas por 5 días. Con inhalocámara, obviamente. Si yo cuando lo llegó le hice la valoración y lo punté y quedó con un puntaje de 5, lo considero como moderado. ¿Cómo se maneja el moderado? De 6 a 8 con inhalocámara cada 20 minutos. Si él responde, ¿y cómo saben lo que responde? Porque el puntaje baja. Lo mando para la casa. ¿Con qué lo voy a mandar? Con SABA, exactamente igual, 2 puff cada 6 horas por 5 días, pero adicionalmente, ¿qué voy a hacer? El corticoide oral, prednisolona, 1 microgramo por kilo de peso por 3 días. ¿Por qué? Porque si él ya me llegó con retracciones y con sibilancias al final y en toda la fase inspiratoria, pues esto ya me está hablando de inflamación. O sea que con salbutamol no queda solito, necesita el corticoide. ¿Cuánto viene la prednisolona, la pastillita? De 5 microgramos. Entonces, si el mucharejo pesa 20, ¿cuántas pastillas le toca? 1 microgramo por kilo de peso. Y pesa 20. O sea, ¿cuántas? De 5. 4. En una sola toma, por favor. No es que porque a las mamás le dan 4 pastillas, entonces me la tomo a las 8, a las 12, a las 4, a las 12. No, las 4 de una, ¿no? Por 3 días, más el sábado. Pilas con esto, ¿no? Eso lo tenemos que saber, pero es que nosotros no formulamos. Pero si es que si usted no la sabe, ¿cómo vamos a hablar de control de asma? Acuérdense que les decía, dentro de lo que las compañeras dijeron, si yo manejo bien la crisis, voy a manejar y voy a tener el control del asma. ¿Bueno? Pero si cuando llegó el mucharejo llegó con 6, o con 7, o con 9, pues ese muchacho lo manejamos como una crisis grave. ¿Y qué es lo primero que recomienda la guía de GEMA? ¿Qué nos dice ahí? Oxígeno, lo primero no son las nebulizaciones, lo primero es que usted le baje la dificultad poniéndole oxígeno. ¿Cuál? El que necesite para saturar por encima de el 4. Le puse la cánula, no sube. Le puse el Venturi, no sube. ¿Qué toca? No. ¿Cómo lo va a entubar de una vez? No, dije eso. Entonces, pilas con eso. El puntaje te da para que vayas haciendo la guía con el manejo. Entonces, lo que yo consideré cuando no llegó y lo consideré como grave, lo primero es utilizar el sistema de oxígeno que me garantice la saturación del 94% o más. Y adicionalmente, ya no me voy con el inhalador, me voy con nebulizaciones, un SABA más un SABA, ¿no? Lo mismo, cada 20 minutos 3 dosis. Y adicionalmente, 2 microgramos ya no de prednisolona, sino de metilprednisolona, porque el mucharejo por lo general no es capaz de tomárselas. Si usted está con dificultad, ¿cómo se van a pasar las pastillas? Entonces lo que se aconseja es la vía intravenosa. Entonces ahí utilizamos la metilprednisolona, 2 microgramos por kilo de peso. Y búsquele cama, porque esto está considerado como grave. Entonces, por eso les digo que se lo tienen que aprender como el Padre Nuestro, y es automático. Aquí solo con inhalador, y se va para la casa con inhalador. Moderado, inhalador, pero se va para su casa con inhalador y con prednisolona oral. Pero en el grave, primero que todo oxígeno, nebulización SABA y SAMA y prednisolona intravenosa. Y búsquele caballos. Este es el que dice, probablemente también podemos usar magnesio, pero en la UCI. ¿Ven?
¿Se han muerto niños por crisis? Sí. No, todos los días no, gracias a Dios. Entonces, y por último, Como que no va a pasar. Solo esa con el portátil. Pues se cansa con personas. y este es el dibujito es básicamente para el control del asma, lo tengo que hacer con este que se llama el test de ACT. Este es el más fácil, pero existe el otro que es el CAN. Entonces, el ACT lo que hace es participar al niño por encima de los 4 años, mostrándole el dibujito. Esta carita feliz, ¿cómo te sientes hoy? Él sí es capaz de distinguir una cara feliz de una cara triste. Entonces, lo que hago es sumar el puntaje y hablo de que si está más alto, está mejor controlado. Lo ideal es que yo hablo de control cuando está por encima de 20. Y pues les recomiendo que lean el otro, porque también se puede usar, y es el CAN. Es en inglés. Y el CAN habla de lo contrario. Cuando usted está en menos de 3 de puntaje, está controlado. La ideal es que esté en 0. Entonces ahí que le pregunta, ¿en el último vez ha ido a urgencias? ¿En el último vez ha estado hospitalizado? ¿En el último vez ha presentado tos persistente? ¿En el último vez? Entonces si usted dice sí, usted suma, le sale un montón. Entonces la idea es que esté 0. ¿Ha estado en el? No. ¿Hay urgencia? No. ¿Ha tenido? No. Entonces 0 es en CAN. En ACT es 20. ¿Ven? Entonces, ¿por qué tienen que saber? Porque eso aparece en la historia. No, pero entonces el canon bien es 0. Entonces el canon no tengo aquí, porque es muy largo. Es que no es práctico. Y es para papás. No, se hace uno solo, el que el médico le guste. Por lo general, si está con el neumólogo pediatra, él todas las veces del control le pasa la hojita y llénemelo mamá mientras la consulta. Entonces, si utiliza básicamente este, que es el ACT, el puntaje para hablar de control es el más alto, pero si utiliza el CAN, es el más bajito. ¿Vale? ¿Listo? Señor. Bueno, que le vaya bien pesadito a la muchacha. Vámonos con el siguiente grupo, ahora sí hablando